Bienvenidos a este tutorial donde vamos a aprender los primeros pasos de uso de Google Sheets. En primera instancia, quiero aclarar que Google Sheets es un software que pertenece a Google Company y es la competencia directa de la app o el software de Microsoft Excel. Las dos son muy parecidas, el Excel y el Sheets son muy parecidos. Particularmente para mí Sheets es mejor porque además es que se puede agregar varios complementos. eh, hay una ventaja muy importante, es que Google Sheets se los puede básicamente abrir de cualquier dispositivo, desde el celular, desde cualquier lado, y además también su capacidad, su característica colaborativa, es decir, que lo vamos a poder ir trabajando en tiempo real, ¿sí? Con otra persona o un equipo de personas manejando o vinculadamente en tiempo real los datos. Y bueno, igual, de todas formas, Microsoft como que se está ocupando, digamos, de poder tener estas mismas características, digamos, pero bueno, yo calculo que Google Sheets está 2 o 3 pasos adelante. Vamos a comenzar en cómo acceder a Google Sheets, digamos, cómo acceder. Bueno, hay varias formas, yo recomiendo siempre que ingresemos de la parte derecha, abro el Chrome de Google, la parte derecha superior, me voy a aplicaciones de Google, ¿sí? Y scrolleo, ¿sí? Un poquito para abajo, y el icono es este que está aquí, que es un icono verde, ¿sí? Con rejillitas, hojas de cálculo, hago clic ahí, y esto es Sheets u hoja de cálculo de Google, ¿sí? Bien, este es el banco de hoja de cálculo, digamos. Si yo no tengo ni una hoja de cálculo, nunca abrí una hoja de cálculo, esto va a estar vacío, pero bueno, yo en este caso he generado dos aquí. Bueno, yo lo que voy a hacer para ahora es generar una lista de cotejo, digamos, para, bueno, si son profesores, si trabajan en educación, las listas de cotejo son eh, algo muy común. Si trabajamos en empresas también es algo muy común. Así que vamos a generar una muy sencilla. Hago clic en la hoja en blanco, ¿sí? Hago clic en la hoja en blanco y fíjense que aquí, bueno, voy a poder ingresar o gestionar los datos, ¿no? A partir de estas columnas y filas. Bueno, yo lo que voy a hacer en la primera de todo, voy a generar una lista de asistencia, ¿no? Entonces, yo primero a esta hoja que está aquí le voy a poner nombre de asistencia. Entonces, ¿vieron acá en la parte inferior donde dice hoja 1? Voy a hacer clic en la pestañita o en la flechita ahí y me voy a cambiar nombre, ¿sí? También puedo hacer doble clic aquí en el nombre y automáticamente puedo cambiar el nombre. Yo le voy a poner asistencia, ¿sí? Entonces, esta va a ser la hoja de asistencia. Aquí voy a poner el primer dato a gestionar, que es el apellido. Apellido. Acá voy a poner el nombre. Acá voy a poner, y acá voy a empezar a poner ya los días, ¿no? Los días de asistencia de las personas o de los estudiantes. Yo voy a poner acá Verón, Verón Mauricio, ¿sí? Y acá le voy a poner Insaurralde Agustín. Y así podrán ustedes agregar varios más, ¿no? O sea que este sería la columna de apellidos, este sería la columna de nombres, y aquí ya podemos agregar las fechas, ¿sí? Hoy, por ejemplo, es 21 del 9, o sea que sería jueves 21 del 09, y automáticamente esto va a ser, se me va a convertir en una celda de fechas, ¿sí? Yo puedo ir colocando todas las fechas, ¿sí? De las clases que yo estoy tomando o que yo estoy dictando, ¿sí? Em, entonces yo puedo elegir, por ejemplo,
para que copie el formato, voy a escribir otra fecha aquí. A ver, la otra fecha sería 28 del 9. 28 del 9. Todos los días jueves damos clases. Entonces ahí ya el software detecta que cada semana hay una semana de separación. Si yo, fíjense, hago clic aquí, tengo apretado y arrastro hasta la otra celda, suelto, se me seleccionan dos celdas. Y aquí voy a poder arrastrar, vieron el puntito ese que está en la esquinita inferior. Hago clic y voy arrastrando, arrastrando, arrastrando y suelto. Y automáticamente me va a poner todas las otras fechas, ¿sí? Exactamente los días jueves con una semana de anticipación, porque el software ya detecta ya que hay un patrón de una semana exactamente, ¿no? Eso es para hacerlo un poco más automatizado, digo, y tardar menos en hacer las planillas. O si no, lo pueden encargar manualmente, ¿no? Bueno, yo quiero que los títulos estén centrados. Entonces yo selecciono toda esta parte, los títulos, lo voy a poner centrado en la parte superior, en la barra de herramientas. Me voy a ir a este botón que está aquí, alineación, le pongo en el centro y le voy a poner también negrita, ¿sí? Para que esté en otro color. Eso también me gustaría que esté en otro color, resaltando un poquito más que son los nombres de las columnas. Entonces, aquí donde está el pote de relleno, lo voy a poner con un color, le voy a poner color celeste, ¿sí? Entonces, fíjense que automáticamente me rellenó de ahí con color celeste los nombres de las columnas, ¿sí? Bien, y ahora lo que tendría que hacer es empezar a automatizar como una especie de... para no estar escribiendo en el teclado y no estar escribiendo... después también le voy a hacer un video explicando de cómo pueden acceder del celular, digamos. Lo ideal sería usar esta planilla del celu, así que le voy a dejar un tutorial también de cómo hacerlo. Ahora para gestionarla, para crearla, sí en la compu, pero después para utilizarlo en el celu anda espectacular. Bueno, aquí yo lo que voy a hacer es automatizar respuestas. Es como, por ejemplo, sí, no. Sí, ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar una celda. ¿Sí? Voy a seleccionar una celda y voy a poner insertar. Voy a seleccionar una celda y voy a poner insertar. De aquí me voy a ir a donde dice menú desplegable. Hago clic, menú desplegable. Y aquí me va a salir en la parte derecha, bueno, que cuando yo apriete ese botón me va a aparecer dos opciones, primeramente. Entonces yo voy a poner sí, no. Si pongo sí, significa obviamente que sí está presente, y si no, le voy a poner que en rojo, ¿no? Que no está presente. Puedo agregar más opciones. Esto es una planilla de asistencia. Ustedes pueden armar una planilla de cualquier cosa, de tareas si quieren también, o por ejemplo de comportamiento, ¿sí? Puedo poner un comportamiento cada mes, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo ahora rapidito. Hecho, ¿sí? Y fíjense que ya me generó lo que sería esta condición, ¿no? Entonces yo haciendo clic aquí puedo poner sí o puedo poner no, ¿no? ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo quiero que todo esto tenga, todas las opciones tengan aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es lo mismo, ¿no? Este botón, el puntito que está ahí, hago clic, lo hago para abajo primero. Y ya me rellena, ¿no? Puedo hacer más inclusive para abajo y me rellena todo, ¿no? Hago clic y lo tengo apretado. Y después hago clic y me voy para el costado, ¿sí? Es una manera de rellenar rápido, digamos, todas las opciones, ¿sí? Entonces acá voy a poder tomar rápido la asistencia, ¿sí? Haciendo solamente pulsando un botón, rápido marcar la asistencia, quién vino y quién no, digamos, ¿sí? Bueno, último paso. Voy a enseñar cómo hacer un recuento de asistencia con un poquito de porcentaje, ¿sí? O un recuento. Vamos a poner recuento nomás para no complicar. Yo, fíjense en la parte del nombre, voy a agregar una columna. Entre el medio de estas dos columnas voy a agregar una columna. ¿Cómo hago eso? Hago clic en la columna B, que sería la columna, el nombre de toda esta columna.
hago clic derecho y acá pongo insertar columna en la parte derecha o a la derecha. Y automáticamente se me inserta una columna entre el medio de estas dos, ¿sí? Ahí lo que voy a poner es asistencia. Voy a poner asistencia. O número de asistencia también lo puedo poner. Número de asistencia. Ustedes lo van a personalizar como ustedes quieran, digamos. Número de asistencia. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que me vaya contando. Que me vaya contando las asistencias que tiene el estudiante Mauricio Verón en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Yo, ¿cómo hago para automatizar y que solo me cuente y no esté yo al final del cuatrimestre o del trimestre contando a ver si tiene asistencia o no tiene? Acá tengo una herramienta muy básica que es, tengo que hacer lo siguiente, el siguiente comando. Tengo que apretar el igual, ¿sí? El igual, busquen el igual en el teclado, ¿sí? Para los que no saben cómo se pone el igual en el teclado, tengo que apretar la tecla Shift, que es esta tecla que está aquí, ¿sí? Tecla que está aquí. Y en la parte superior del teclado va a aparecer el ceñito igual. Si yo aprieto Shift primero, mantengo apretado y después aprieto el botón del igual, automáticamente me aparece el signo igual, ¿sí? Me dirijo nuevamente a mi planilla. Entonces yo aprieto Shift, ¿sí? Y el signito igual, ¿sí? Algunos le aparecen arriba de la letra 0 si están en la computadora de escritorio. Y si están en el teclado de la compu, de la notebook, puede ser que le aparezca abajo del signo más o bueno, por ahí arriba debe estar, ¿sí? Pusieron el signo igual. Y aquí vamos a poner contar sí. Contar punto sí. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo al software es que yo voy a contar, ¿sí? Solamente los datos que yo quiero que cuenten. Y le voy a tener que especificar qué datos quiero que cuenten, ¿sí? En esta formulita. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar contar sí, ¿sí? Dije, ahí con mayúscula, contar sí, ¿sí? Repito el paso nuevamente, ¿no? Repito el paso. Igual, con mayúscula, contar punto sí, ¿sí? Selecciono contar sí ahí. Y ahí me dice, bueno, se me abre el paréntesis. Me dice que primero va al intervalo. ¿Qué significa intervalo en la hoja de Google? Significa de dónde a dónde quiero que yo cuente, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, mira, yo necesito que cuentes. Esta celda necesito que cuente desde aquí, desde el 21 del 9 hasta aquí, ¿sí? De ese estudiante, porque si yo selecciono más, me va a contar todo. Solamente de ese estudiante nomás necesito que seleccione. Y suelto el clic, ¿sí? Automáticamente me dice que va a contar desde la celda D2, que esta es la celda D2, ¿sí? Esta celda, hasta la celda K2, esta. Todo este tramo me va a contar qué cosa me va a contar. Y ahí tengo que agregar coma, ¿sí? Tengo que agregar punto y coma, shift y punto y coma. Tengo que agregar shift y punto y coma y ahí me dice el criterio. El criterio sería qué quiero que agregue, ¿sí? Qué quiero que cuente. Y ahí tengo que poner entre comillas, ¿sí? Eso es algo también entre comillas, que es shift arriba del 2 está normalmente la comilla, ¿sí? Entre comillas, acá le voy a contar, solamente quiero que cuente los sí. Los sí, nada más, ¿sí? Entonces, cierro comilla. Y cierro paréntesis, ¿sí? Cierro paréntesis. Entonces, voy a hacer una capturita acá para que se vea un poquito más grande lo que escribí, ¿no? Entonces, me voy aquí. Mira, es contar sí, punto, paréntesis. Le dije de qué celda necesito que cuente, punto y coma, sí, entre comillas, y cierro el paréntesis. Entonces, aprieto Enter ahora, ¿sí? Aprieto Enter
y automáticamente me va a permitir a mí contar, ¿no? ¿Sí? Sin que yo esté utilizando mi tiempo de contar, ¿ok? Si yo hago una modificación, por ejemplo, el 5 del día en realidad estuvo presente, ¿sí? Yo cambio aquí, automáticamente me cuenta, ¿no? Me cuenta que es 7, ¿sí? Y acá, por ejemplo, le pongo sí, me cuenta que es 8, ¿no? Que el total de asistencia, ¿no? Voy a centralizar toda esta columna para que me quede todo en el medio, ¿sí? Fíjense que tengo 8, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para extender para todas las otras? ¿Tengo que hacer celda por celda? No, no. No tengo que hacer celda por celda. Selecciono esta celda que está aquí y en el puntito que está aquí lo que hago es que el software repita esa fórmula para todas las otras celdas que están debajo, ¿sí? O sea que selecciono el puntito de esa celda, estiro hasta abajo, suelto el clic y automáticamente todas las otras celdas van a tener esa fórmula. Todas esas fórmulas. Entonces yo cuando tenga acá el estudiante, por ejemplo, eh, Fabro Lautaro, Fabro Lautaro, acá estuvo sí, fíjense que ya me empieza a contar, ¿no? Me empieza a contar. No, acá no suma, acá sí, fíjense, me está contando la asistencia, ¿sí? Esta es una de las miles de fórmulas que tiene este Sheets, digamos, y bueno, es una que le podemos dar utilidad. Si nosotros no usamos esta fórmula, bueno, me va a servir también, pero la idea de la gestión de datos es tratar que los datos se autocalculen, autogestionen solo, entonces eso me quita, me reduce el tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces es un buen ejercicio para empezar, digamos, a utilizar esto, y obviamente hay mucho más para aprender, para generar otra pestaña, otro registro. Lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, le enseño un truco. Voy a duplicar esta pestaña, ¿sí? esta lista de cotejo, ¿sí? Solamente que va a dejar de ser asistencia y ahora va a ser tareas. Fíjense que yo hice todo con esto de asistencia. Ahora lo que voy a hacer es yo clic en la parte inferior, duplicar, ¿sí? Hago clic en la duplicar, ¿sí? Y automáticamente me generó otra planilla aquí, ¿vieron? Me generó otra planilla, que es la copia de asistencia. Yo le voy a poner doble clic, le hago en el nombre y ahí le voy a poner tareas, ¿sí? Da la casualidad que todos los días le pido tarea, entonces le voy a poner con otro color para diferenciar aquí. Le voy a poner con otro color, le voy a poner un color anaranjado para diferenciar de la primera y la segunda planilla, ¿sí? Y ahora yo ya sé ya que lo que estoy marcando aquí no es asistencia, es tarea. Entonces fíjense que a partir de una sola lista de cotejo, yo ya estoy teniendo dos y más inclusive, ¿sí? Puedo ir replicando sin estar haciendo todo el proceso de vuelta. Fíjense que automáticamente acá las fórmulas también están implícitas las fórmulas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me dediqué solamente a hacer una sola lista de cotejo y acá puedo repetir todas, ¿no? Así puedo tener de asistencia, de tareas, de comportamiento, de participación, de... Lo puedo poner por mes, si quiero no trabajar por día, puedo trabajar por mes. Bueno, un montón de cosas, digamos. Por último, póngale nombre, por favor, a la hoja de cálculo. Yo le voy a poner eh, segundo C 2023, por ejemplo, ¿no? Voy a marcar que esa es la planilla segundo C 2023. Y una vez que salgo, ¿cómo hago para ingresar? Vuelvan a buscar el mismo proceso, ¿no? Vayan a la caja de aplicaciones, buscan hojas de cálculo y le va a aparecer acá, por ejemplo, en la parte inferior, segundo C 2023, y aquí tienen su planilla de cotejo y control. Me he olvidado también que es muy importante que hay otra cosa que podemos hacer, que es compartir a otras personas esta planilla. Lo único que tengo que hacer es darle acceso y qué tipo de acceso quiero, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo ir en la parte superior, ¿sí? En compartir. Y aquí en compartir, ¿sí? Le agrego a las personas que yo quiero que tengan acceso, como por ejemplo, em, tu,
por ejemplo, a ese correo, ¿sí? Acá le doy el tipo de permiso que quiero que tenga, lector, comentador o editor. Si le pongo editor, sepan que esa persona puede modificar los datos, aprieto enviar y va a poder manejar también la misma planilla, ¿sí? Lo importante de esto es que también voy a poder ver quién modificó y recuperar todos los datos. O sea, por más que se borren los datos, yo puedo recuperarlo todo desde el historial de versiones eh, que bueno, lo vamos a explicar en otra tutorial.